Quibdó, tierra de historia y memoria, sus edificios son testigos silenciosos del pasado, narradores de la identidad de un pueblo resiliente. El patrimonio viene como de herencia. Casi siempre se plantea de que uno tiene un patrimonio, se refiere a la herencia que uno hereda, que uno recibe, pero que la herencia uno no puede quedarse con ella únicamente admirándola, viéndola. La herencia hay que ponerse a intervenirla, pero de la mejor manera. O sea, Sus edificaciones cuentan lo que los libros callan. Estamos hablando del año 48. Vea qué perspectiva de Israel Osorio. Esta es una plumilla de Israel Osorio. Que él dibujó lo que el diseño de Jack Costera, fue que dice, y él dibujó Israel Osorio. Y el que construyó, empezó a construir el hermano Vicente Galicia. Miren, cierto que hasta aquí está eso tan feo hecho. Miren la cultura. Pero una vez un cura quiso, hace poquito, nos contrató a algunos arquitectos pues para ver si de pronto podíamos revivir por lo menos la cúpula. Pero la cúpula así como esa. En ese momento costaba 850 millones hacer esto. Usted puede ver eso tan feo que son. Porque esta que era, esto si fuera así, se parecía a la iglesia de Milán, la catedral de Milán, parecía la catedral de Milán. El padre, el obispo Pedro Grau Arola, un obispo que duró 24 años de Monseñor Douglas Macario Curre Cañada. Yo soy arquitecto de formación y trabajo con patrimonio material de Chocó. ¿Cuál es la relevancia histórica de la edificación de la historia de Quibdó? Bueno, usted me está hablando de un tema muy general. Usted me está diciendo la relevancia de esas edificaciones, pero yo me estoy imaginando por edificaciones patrimoniales que tienen cierta connotación que le ha dado la población de acuerdo a su uso, de acuerdo a su arquitectura, de acuerdo a la época en que fueron construidos. ¿Ok? Bueno, uso puede ser. Hay usos religiosos de edificaciones, lo que se llama edificaciones que nosotros llamamos inmuebles. La iglesia es un inmueble patrimonial, municipal, pero de uso religioso, ¿cierto? El convento de ayer, hoy Palacio Episcopal, otra de las edificaciones que tuvo un uso en su momento religioso, hoy es administrativo, pero tiene una connotación de patrimonio nacional, tiene interés cultural nacional. Y esta casa que le estoy mostrando aquí es una casa de madera, también tiene una connotación, tiene otro uso que es habitacional, materiales diversos, que es la madera y concreto, y representa también un hecho histórico y también de la memoria de los quibdoseños. ¿Sí ves? Entonces, cada uno de estos inmuebles tenemos que verlo de acuerdo a su contexto, en donde está, de acuerdo a la historia o el momento histórico cuando fue construido. Y también por final, qué representa hoy para el conjunto de nuestra comunidad. Y dentro de esa comunidad, ustedes, los jóvenes, pero también ustedes, los periodistas y comunicadores, porque ustedes cumplen una función social de información, ¿cierto? De arraigo, de responsabilidad social del patrimonio. Cuéntame un poquito cómo fue el proceso para que estos edificios fueron reconocidos. Bueno, en la población de Quibdó, sobre todo en los viejos, siempre ha habido ese reconocimiento, pero nuestros padres, nuestros abuelos no sabían ese tema de patrimonio, que es un poco moderno para los quibdoseños y los chocuanos. Pero entonces fue a nosotros, a esta generación, Gonzalo Díaz, Douglas Cujar, que pertenecemos a una organización que se llama Fundación Beteguma, de escuchar esas viejas historias de nuestros abuelos, de nuestros padres,
de habernos formado, y pues a nosotros nos correspondió formarnos en el interior del país, en Bogotá, donde se valora ese patrimonio, de recorrer, de visitar, de vivir el patrimonio. Fue que nos fuimos apropiando de esa idea. Cuando regresamos a Quito, empezamos a luchar por el patrimonio. Cuando sucedió en el año 2002, el POT, que es la norma urbana de Quito, donde se reconoce ese patrimonio, nosotros incidimos para que reconocieran esos viejos edificios, ya como lo llamamos aquí, pero también para que la declaratoria del malecón como un patrimonio paisajístico. Nos apadrinamos el malecón de Quito. ¿Ok? Esa es nuestra actuación. Le decía, ya me está hablando de la característica, por ejemplo, el Palacio Municipal. ¿Qué característica No es que el arquitectónica? Palacio Municipal, eso tenía características de construcción griega como el Partenón. Es decir, es que la arquitectura venía y la plasmaban, traía, la arquitectura clásica la traían y la organizaban acá. Entonces, quedaba como un vestigio, como un recuerdo de esa época. Porque las casas como tal, las casas sí son la tipología, el caney, que es de los negros, y el tambo, caney que es rectangular, y el circular, que es el del tambo de los indígenas. La cárcel allá sí siempre estuvo ahí. Siempre fue cárcel. Pregunta, ¿cuál era el sentir de los habitantes de esa calle Novena con respecto a que la cárcel quedara ahí? No, pero es que la cárcel se hizo en el momento cuando se hizo la cárcel, no había carrera novena. La cárcel fue hecho en 1923, Quito no llegaba hasta Quito si acaso llegaba por ahí como hasta la cuarta, quinta. Entonces se hizo en las afueras de la ciudad. Es como lo que van a hacer ahora, trasladar esa cárcel fuera de Quito. A comienzos del siglo XX, en el corazón de Quibdó nació un sueño educativo. Fue el maestro Gonzalo Zúñiga quien en 1905 abrió por primera vez las puertas de una escuela que con el tiempo cambiaría de nombres y sedes hasta consolidarse como símbolos de formación en el Chocó. Este no es solo un colegio, es el corazón donde miles de quibdoseños aprendieron a leer y el mundo a escribir sus propios caminos. ¿Cómo fue el proceso de construcción? ¿Qué lo hace único arquitectónicamente? Tú ahorita me mostraste también el tema de los alelos de algunas casas, entonces cuéntame un poquito continuo urbano, sobre esas características especiales que tenían esas casas o esos edificios en ese momento. Sí, miren que hemos hecho un repaso a través del tiempo. Tenemos que ubicarnos en ese momento. Hemos hablado mucho de los años 20, ¿cierto? Donde se hicieron estos 5 bienes victimales patrimonial. Inclusive donde surgen esas construcciones de madera y demás. Igual que la iglesia de Quito, cuando la vieja iglesia de Quito, la de madera y latón, que se va deteriorando, y viene una campaña en el año 40 para construirla en concreto. Pero en esos momentos, lógicamente, la educación era muy difícil en el Chocó, no había tanta educación, casi que ni bachillerato, ¿no? Solamente empezaba el proceso de Carrasquilla. Entonces, fueron esos arquitectos, algunos, como el padre Vicente Frumencio Galicia Rué, que vino aquí como claretiano, especialista en madera, que se hizo arquitecto en Colombia, que dejó una impronta, dejó un sello, porque él ayudó a la construcción no solamente del Carraquilla, sino del Palacio Episcopal, y posteriormente hizo unas obras de arquitectura moderna, como el antiguo barrio escolar, las escuelas que ya desaparecieron, que usted no le corresponde conocer. Actualmente alberga la sede de la diócesis
desde donde se gestiona no solo la vida espiritual, sino también procesos sociales que acompañan a las comunidades del territorio. Este lugar no solo albergó la fe, también resguardó los sueños, silencios y decisiones que marcaron el alma de Quibdó. El Palacio Episcopal es un guardián silencioso de nuestra historia. Las 5 Quintas fueron en su momento una de las residencias más representativas de la élite chocuana, un conjunto arquitectónico donde el diseño, la ubicación y los materiales hablan del poder, del gusto y del privilegio. Hoy su historia late bajo otra forma, la de una discoteca conocida como el Rincón Vallenato. Este lugar lleno de vida nocturna ha cambiado de función, pero no ha perdido su esencia estructural. Y en ese contraste, donde sostiene una de las grandes preguntas que impulsan este documental: ¿cómo entendemos nuestro patrimonio cuando ya no sirve para lo que funciona o fue creado? ¿Qué significa conservar, reinterpretar o simplemente habitar la historia?